había un desplazamiento de varios sectores sociales por las inversiones norteamericanas, por la crisis. Era una crisis de modernización cuyos efectos en países subdesarrollados como los nuestros terminaron en situaciones dramáticas de represalia frente a los sectores populares, especialmente los obreros y los sectores desempleados. Eso es una oleada en América Latina que quiebra justamente una etapa y abre otra en esa coyuntura. Aya prometía una reforma responsable del Perú, conducida por las clases medias, que en un frente único conducirían al pueblo a la forja de un Estado fuerte, palanca del desarrollo. Aya de la Torre funda su partido y decide que son las clases medias que van a dirigir el proceso, y Mariátegui insiste con la idea del Partido Socialista liderado por el proletariado, que era la idea, digamos, ortodoxa de su formación marxista. Pero en realidad, si vemos numéricamente, lo que conformaba el proletariado en esa época no pasaba del 6% de la población económicamente activa. El tercer y cuarto puesto fueron ocupados por José María de la Jara y Ureta y por Arturo Hoyos, respectivamente. De la Jara fue candidato a los descentralistas y de diversas personalidades de centro que quisieron evitar los peligrosos extremos de la UR y del APRA, pensando que cualquiera de los dos que ganara sería la guerra civil. Obtuvo el 7% de los votos. Su campaña fue a perdedor. Ni siquiera regresó al Perú, ya que vivía en el Brasil. Por su parte, Arturo Hoyos representaba el civilismo, desplazado de la escena nacional por Leguía. Había sido la candidatura de la derecha tradicional y también obtuvo el 7% de los votos válidos. Estos dos candidatos no lograron posicionarse como opciones en ningún momento y por lo tanto toda la campaña electoral de 1931 fue muy polarizada alrededor de las dos candidaturas principales, Sánchez Cerro versus Aya de la Torre. La campaña electoral del año 31 fue muy enconada. Es la primera competencia política abierta por la presidencia en el Perú, puesto que las anteriores campañas habían sido básicamente oligárquicas, una competencia de notables, ¿no? En cambio, para el 31 se moviliza a las masas, se personaliza la política, los caudillos como Aya de la Torre, Sánchez Cerro, aparecen como figuras populares, ¿no? Grandes manifestaciones, grandes mítines. Aparece la violencia en estas manifestaciones también, y todo esto entonces atiza un clima de violencia. Está el Partido Comunista, está el Partido Aprista, que son los partidos de masas, el Partido Civil, que era el partido de aquella época de las elecciones notabiliarias, está más bien en crisis, la Iglesia también en crisis, de manera que no están esos poderes que podían frenar la violencia en cierta forma, ¿no? Sánchez Cerro tenía un discurso anticivilista y antiplutocrático, esos eran los términos, ¿no? Entonces, de alguna manera quitaba espacio político al APRA, ¿no? Se disputaban espacios más o menos comunes. Además, el APRA era suspicaz en ese momento de ligazones con el comunismo, basamentos marxistas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí comienza la disputa. Ahí comienza la disputa. No era que, como algunos señalaban, era el lumpen el que apoyaba a Sánchez Cerro. Eso es falso. Eran multitudes populares, muy heterogéneas. Para las elecciones se organizó por primera vez el Jurado Nacional de Elecciones. El árbitro dejó de ser el Congreso, cuya politización en las decisiones había contribuido al descrédito prevaleciente sobre las instituciones políticas. También hubo un estatuto electoral democrático, aprobado por la Junta de Gobierno de Samaneso Ocampo, y aunque se registraron problemas en el conteo y numerosas alegaciones de fraude, las elecciones de 1931 fueron las más limpias que se habían desarrollado hasta ese entonces en el siglo XX.
Los resultados oficiales fueron el 38% para Sánchez Cerro, ¿ya? Y el 27% para el APRA. Entonces quizás el caso de Cajamarca, el caso de Ánfora, que fueron encontradas y una serie de indicios fraudulentos, ya quizás no habrían modificado radicalmente el triunfo electoral de Sánchez Cerro. Me da esa impresión. El padrón fue impecable y fue la primera vez que se supo con anterioridad cuántos debían votar y cuántos realmente lo hicieron. La participación fue un récord, porque votaron 330.000 peruanos y el ausentismo no fue tan alto, habiendo alcanzado el 18%. Se recuerda que solo votaban los hombres mayores de 21 años y que supieran leer y escribir. La proporción de votantes para año 1900, era el 2%, ese periodo oligárquico, ¿no es cierto? Y en el año 31 era el 7% total de la población. Ahora han participado cerca del 50%, o sea, estamos hablando de situaciones muy diferentes. Acordémonos que en esos momentos no votaban ni analfabetos, ni votaban ni mujeres, ¿no es cierto? Entonces hay un cambio del perfil demográfico que es muy importante. El resultado de las elecciones en realidad fue el comienzo de la guerra civil y la apertura del mayor periodo de encono en el Perú del siglo XX. El APRA no reconoció la victoria de Sánchez Cerro y en un famoso discurso en Trujillo, Haya de la Torre se proclamó el representante de la moral pública. Las elecciones, como tú dices, tuvieron este resultado de 51% contra 35%, que parece una brecha clara de victoria, pero los apristas no reconocen el triunfo, hablan de fraude, mencionan algunos hechos que parecen más bien invitar a pensar en episodios aislados que generalizados. Pero Haya de la Torre adopta una actitud rebelde. El mismo día de la toma de mando por Sánchez Cerro, en diciembre del 31, él da una manifestación como paralela en Trujillo, donde declara estas frases tan famosas de que lo importante no era llegar a Palacio, sino a la conciencia del pueblo, y que a Palacio llegaba cualquiera, dice, porque se llega o con los fusiles o con el oro, y ellos gobernarían desde el poder moral, de manera que hay una clara actitud de desafío y hay incluso un plan de formar como un gabinete paralelo, de manera que tendría sus propias carteras y sus propias bases, ¿no? Esto creó, claro, un clima de confrontación. El no reconocimiento del triunfo de Sánchez Cerro en diciembre del año 31 va a llevar a que Sánchez Cerro tenga un magnífico pretexto, y ahí sí, insertado con sectores oligárquicos, para golpear durísimamente al APRA. Una serie de incidentes confusos dieron el pretexto al gobierno para decretar la ley de emergencia, que autorizó la represión. Entre febrero y marzo, ¿no es cierto?, se establece este dispositivo legal, entre comillas, de emergencia, en donde el APRA es ilegalizado, es deportada la célula parlamentaria aprista, recién llegado al Parlamento, ¿no es cierto? La prensa aprista es requisada, ¿no es cierto? Y luego viene el motín de los marineros y el fusilamiento de los 8 marineros en San Lorenzo. Los apristas tenían una excelente bancada parlamentaria, que en la Asamblea Constituyente tomó la iniciativa, no obstante su condición de minoría. El gobierno se vio arrinconado en el legislativo, hasta que decidió detener a los congresistas del APRA y deportarlos. El partido aprista es puesto fuera de la ley casi a las pocas semanas de tomar Sánchez Cerro el poder. Se dicta una ley de emergencia en enero del 32, pero ya semanas antes, en la noche buena del 24 de diciembre del 31, varios dirigentes apristas fueron encarcelados, el local del APRA en Trujillo clausurado,
y en febrero del 32 los congresistas del APRA son desaforados, detenidos, encarcelados y deportados. En marzo de 1932, cuando fueron desaforados los apristas del Congreso Constituyente, el país se deslizaba directamente a la guerra civil. Ese mes se produjo un intento de asesinato de Sánchez Cerro en la iglesia de Miraflores y fue acusada como responsable una célula del PAP, dirigida por Juan Soane.